mientras estaba por un lado el C5I en pleno funcionamiento, por el otro lado el presidente o el Poder Ejecutivo retiraban del Congreso la ley de ciberdelitos, ciberdelincuencia. Entiendo que debieron esperar por lo menos el día de hoy para, ¿verdad?, no contrastar con la información que estaban implementados, aunque yo creo que aquí lo conversamos y yo dije que para mí todas esas leyes bailando en este momento era un divertimento. Un tema que saben que no va para ningún sitio, lo introdujeron en un momento determinado para, para hablar de otras cosas. ¿Tú crees que el gobierno No, para o sea, adrede? No, a lo mejor alguien en particular. Otra persona tiene que ser el, hay gente que quiere ayudar al gobierno. Pero que eso salió del gobierno. Dos de los tres proyectos salieron del Poder Ejecutivo. Pues fue el gobierno entonces. Porque como que, para mí la intención era la intención y lo que está ahí marcado. Ahora que la presión de los medios, de la ciudadanía, se haya volcado en evitar a toda costa esa limitación a la libertad de expresión, porque la gente no se puso a que atrapen al delincuente cibernauta o a que le pongan cadena perpetua al que se roba una tarjeta de crédito a otro. Porque ahí el tema es tipificar aún más. Porque hay delitos ya de eso que están... Como se dice, darle garras a la ley. ¿Verdad? Porque ya hay delitos... Porque como el Código Penal tiene 1000 retrasos, se tiene que vivir haciendo leyes complementarias para poder... Lo que tiene que aprobarse el Código Penal. Legislar. Y eso incluirse en el Código Penal, todas esas cosas. Hay muchas cosas... Esa es la naturaleza, esa hay debería muchas ser cosas que deben... O sea, el Código Penal tiene que ser un vademecum. Por eso es código, claro. ¿Me entiendes? Por eso es el título del código. Y no estar con todos esos remiendos. Todo delito tiene que estar ahí. Y esa es la naturaleza. Pero lo que pasa es que es mucho más... Además, para los fines, por ejemplo, para algunos legisladores, para parecer más trabajadores, vamos a meter un proyecto de ley para tal cosa. Y van sometiendo vainitas. ¿Verdad? Pero incluso esos proyectos sometidos pueden ser en el código... que lo trabajan en muchísimas oficinas jurídicas y se lo... que también no está mal, porque puede tener sus asesores. Exacto. Puede tener sus asesores porque... Pero eso es lo natural también. Porque, por ejemplo, el Congreso no tiene su composición completa de gente que sabe de leyes. O sea, la mayoría no son abogados. Hay que entender la naturaleza hay muchos que son licenciados en derecho. Por eso yo no critico a los congresistas en ese sentido. Los congresistas están en el Congreso no como especialistas de creaciones de leyes, sino para representar. Sino como representantes de la sociedad como ciudadanos, o sea, como territorio, o sea, como un ciudadano especial en el territorio y representantes de grupos sociales. Una que es constructora, otra que es doctora, uno que es limpiabotas, representantes, y que llegó ahí, fiscalizadores. Es eso. ¿Cuáles son las funciones? Fiscalizar, legislar y representar. Entonces es eso, de manera que yo debo saludar que el gobierno haya retirado esa torpeza en papel que había depositado como proyecto de ley. Pero tú crees que el gobierno, que se está diciendo, espérate, eso es peligroso, pero está diciendo que el gobierno haya retirado esa torpeza, entonces... Es una torpeza. Lo que contenía el proyecto es una torpeza. Entonces, No, torpeza es el contenido, no la persona. Yo no sé ni siquiera quién lo redactó. Es que para mí es mucho más fácil pensar que eso era un divertimento a pensar que ellos son torpes. No. Yo digo la torpeza que está escrita. El contenido era torpe. No sé quién... No tengo idea quién lo escribió. ¿Quién fue el torpe? No tengo idea quién lo escribió. El autor de esa torpeza. Porque también, conociendo el manejo del poder, si el presidente me manda a mí a hacer un proyecto de ley con ese propósito, o si un funcionario... Que el presidente tampoco es abogado. Me dice, mira, yo quiero que se regule la difamación en redes sociales. Quizás la forma que yo tengo la concepción jurídica de eso, bajo lo que estuvo escrito ahí, pero eso me tiene consecuencias porque me afecta a quienes no necesariamente son difamadores. Pero el presidente no vio eso. ¿El presidente lo vio antes de? No creo. Eso no son cosas que los mandatarios... ¿Cómo que no? No creo. Bueno, pues el problema porque salió del Poder Ejecutivo. Bueno, pero el Poder Ejecutivo... ¿Fue él que lo mandó? Él es la cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Fue él que lo mandó? Él no es el Poder Ejecutivo. ¿Cómo que? Pues el representante del Poder Ejecutivo. Él es la cabeza, pero no es el Poder Ejecutivo. Es lo que te digo. A los dueños de compañía telefónica se le va el internet. Sí. Porque ellos no son la compañía telefónica, ellos son la cabeza de la compañía. Pero lo que te digo, o sea, el presidente debió saber eso, porque, y más el presidente que tiene tanta exposición pública. No. Debió conocer. No, quizás sí, quizás no lo dudo. Pero, reitero, el tema está en que el diablo se encuentra espacio en los detalles. Sí. Y eso puede ser
visto, porque a veces tú tienes un tema y dices, mira, Otañez, mi visión sobre ese tema en particular es esta, y tú tienes una postura, una mirada distinta sobre ese mismo tema, y tú dices, mira, yo no lo había pensado de esa forma, Claro. tienes razón. Sí. Y puede ser eso. Entonces, a mí me parece bien que el gobierno haya retirado esa torpeza, reitero, que estaba contenida en ese proyecto. Exacto. Ojalá que retire el de publicidad gubernamental y que la senadora Melania Salvador también retire el otro, el de honor, intimidad y buen nombre, o que le retire los artículos que son los cuestionables, porque el proyecto entero no tiene problema. Es una parte del Además, yo te proyecto. voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo en algo. Me parece que el artículo 7. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en algo. Y es que tiene que sentarse un precedente para que no todo el mundo pueda sentirse con ese derecho de acabar con la honra de alguien. Pero es que hay, y hay leyes para eso. No, no, yo por eso estoy diciendo un precedente. Digo, realmente hay varios precedentes. Hay varios precedentes. Hay varios precedentes. Lo que pasa es que parece que la gente no tiene miedo. Hay varios La gente que precedentes. no tiene miedo. Porque es que no puede ser que un día yo me despierte iluminado y yo comience a decir, fulanito de tal es un ladrón. Yo sí estoy de acuerdo con que haya regulaciones para usted acceder a una red social. En el sentido de que, bueno, si yo voy a hacer uso de Twitter, yo puedo como Estado solicitarle a Twitter que en mi territorio yo tenga que presentar un acta de nacimiento o una cédula de identidad o un pasaporte para Poder registrar. poder hacer el registro. ¿Qué me va a pedir? ¿Qué me va a garantizar eso? Que dos personas, primero, no se registren con la misma identidad. Segundo, las cuentas Vox tienen una responsabilidad jurídica porque detrás de ella hay una empresa o una persona física o una persona jurídica, que son las empresas. Entonces, eso me elimina la no existencia de un responsable, porque hay una serie de cuentas que no tienen... John el Explorador, por poner un ejemplo, un nombre. Y usted dice John el Explorador, y el usuario que sí, y un número de teléfono no tiene, y un correo @johnelexplorador@hotmail.com. Y tú dices, ¿y dónde? ¿Cuál es la persona detrás de eso? No sé. Hay mecanismos de cómo detectar a través del IP, etcétera, pero eso te complejiza un poco el proceso. Entonces, tú me puedes decir, bueno, para tú crearte la de John Explorador, tú tienes que presentarme cuál es tu documento o cuál es la empresa que te persigue. Eso puede ser válido, eso es válido, porque eso le da responsabilidad a la persona detrás de la cuenta. Con eso yo no veo problema. Pero, ahora, de ahí a usted decir, previa censura, que es algo inconstitucional, decir, no, difamación, tal cosa, preso el que... Espérate. Sí, Tú no puedes eso coartar el pensamiento, y eso en ninguna sociedad de avance es válido. no, ni en la de retraso tampoco. No, en la de retraso no pasa. Es válido. O sea, Pasa. está regulado, ¿verdad? Sí, pero no excesivamente es... regulado. Está regulado y muchas veces incluso normalizado. Ya los ciudadanos ni siquiera piensan ciertas cosas porque ellos saben que pensar eso le puede causar un problema. Pero yo entiendo, como te dije, que en el caso de ese proyecto de Melania Salvador, a mí siempre me llamó la atención el origen del proyecto. Siempre me llamó la atención el origen del proyecto. No sé, yo estaba viendo una serie ahí de conspiración y eso. Yo creo mucho en que ese proyecto fue firmado por ella como iniciativa, pero no es de ella.